entablar un conversatorio, de tal forma que podamos realmente solventar las dudas en este sentido. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés y realmente esta información es más con fines educativos. Vamos ahora sí con generalidades, un poco para meternos en el contexto, ¿no? Nosotros y ustedes muy probablemente han revisado que las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, a lo que queremos referirnos es que son enfermedades que no son de causa aguda, no son en general infecciosas y generan una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo, por eso se les conoce como crónicas. Según la OMS, las enfermedades no transmisibles, que es ahora como se les llama, causan una mortalidad de aproximadamente 41 millones de personas en el mundo y solo en Latinoamérica fallecen 2.2 millones de personas antes de cumplir los 70 años. Estamos hablando que son muertes prematuras. Entonces, con esto queremos dar relevancia o importancia al abordaje adecuado de las enfermedades crónicas no transmisibles, sabiendo que la esperanza de vida cada vez es mayor. Nosotros acá en Ecuador tenemos más o menos entre 78 años, pero por ejemplo en Europa la esperanza de vida ahora es más de 80 años. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes tendrán alguna de estas enfermedades crónicas no transmisibles y tendremos que dar un abordaje con esta atención integral. El enfoque de atención integral tiene que incluir seguro la parte biológica, evidentemente, pero la parte psicológica, social y también la espiritual. Como digo, nosotros somos entes que tenemos algunas dimensiones y por ende la salud también tiene que abarcar todas estas dimensiones. Y lo interesante de esto es que cuando tenemos pacientes crónicos, nosotros podemos entablar esta relación porque vienen a controles rutinarios, intervenciones diagnósticas y terapéuticas de una manera regular y por tanto es más fácil que podamos entablar estas relaciones y realmente entender nuestros pacientes, las necesidades y lo que ellos requerirían de nosotros para poder ser atendidos de una manera adecuada. En general, y ustedes sabrán mejor que yo y deben estar estudiando si ya están en los cursos superiores, clínicos o quirúrgicos, las enfermedades crónicas incluyen, pero no son solo estas, enfermedades oncológicas de todo tipo, que son las principales causas también de mortalidad en el Ecuador. Estamos hablando de cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de cervix, de mama, es decir, los principales cánceres que tenemos, todas las enfermedades cardiovasculares, que son igual de las principales causas de mortalidad en el Ecuador, las enfermedades metabólicas, incluidas diabetes, síndrome metabólico, también podremos hablar incluso de obesidad y otras, enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, enfisema, etcétera, hipertensión arterial y bueno, la diabetes que ya la había nombrado con sus múltiples complicaciones. Estas son algunas de las enfermedades crónicas a las que estamos enfrentados y la mayoría de nosotros cuando hacemos alguna especialidad pues tendremos que tratar con una o más de estas morbilidades, ¿no? Y cuando hablamos de estas morbilidades en relación a la pandemia, en relación a lo que nos ha pasado desde el 2020, esto que nos cambió la vida, que nos ha cambiado de paradigmas y de abordaje, no solo en la medicina, sino en la vida, realmente lo que vemos es que las enfermedades no transmisibles están asociadas con un mayor riesgo de hospitalización, de ingreso a UCI y de muerte. Esto no es nuevo, esto es algo que realmente todo el mundo lo sabe y por eso es que tenemos mucha cautela al momento de cuidarnos, sobre todo con los adultos mayores, que son usualmente los que tienen mayor enfermedades no transmisibles, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber que en el contexto de las enfermedades no transmisibles tienen más riesgo de fallecer, de ingresar a unos de cuidados intensivos y de complicarse. Esto está dicho por la OPS, como lo vemos acá en el recuadro derecho, pero además hay otra cosa que pasa con las enfermedades no transmisibles. Ustedes tendrán familiares, habrán conocido pacientes que al tener miedo de acudir a los centros de asistencia sanitaria, estamos hablando de centros de salud, hospitales, lo que ha pasado es que se han descompensado o se ha complicado su patología de base. Un diabético no controlado, un hipertenso no controlado, una paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica no controlado, lo que ha pasado es que se han complicado tanto las
descompensaciones agudas como las complicaciones a larga data. Entonces tenemos pacientes que llegan realmente en mal estado a los hospitales y este es también un desencadenante de lo que ha pasado con la pandemia. Así que tenemos que estar claro que muchas veces los pacientes con estas enfermedades no transmisibles son un factor de riesgo, no solo porque tienen más riesgo de complicarse si se contagian, sino porque no van a acudir al hospital de una manera oportuna por el miedo a contagiarse dentro del hospital. ¿Y qué podemos hacer entonces para tratar de mejorar esta atención, para tratar de que nuestros pacientes estén bien cuidados? Y ahí es cuando hablamos de lo que yo ahora me dedico, que es calidad, experiencia, seguridad del paciente, lo que tenemos que tratar de hacer es de garantizar una atención de calidad, eficiente, efectiva, oportuna y segura. Yo cuando doy esta charla en el hospital, cuando hacemos inducción a los profesionales de salud, les pregunto siempre si conocen estos atributos de la calidad. Muchas veces sí, muchas veces realmente no lo tienen bastante claro. Entonces les voy a dar un ejemplo con una enfermedad crónica no transmisible. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ser eficientes, es utilizar el buen uso de los recursos, de tal forma que no es lo mismo que un paciente que tiene una EPOC descompensada, yo me demore 10 minutos en atenderle, en compensarle, en ponerle oxígeno, en ponerle la medicación que requiere, versus si le dejo en la unidad de emergencia por 4 horas y el paciente se descompensa y a la final le puedo ayudar, pero realmente no estoy siendo eficiente en la atención. Efectivo, es decir, si yo le pongo un medicamento y esto funciona, estoy siendo efectivo, pero si tengo que utilizar varios tratamientos porque no conozco o porque no analicé bien el estado del paciente, quizás mi efectividad baje. Oportuno, igual, al momento que el paciente requiere, cuando el paciente viene a nosotros, o a veces puede ser una atención oportuna, inoportuna, no porque nosotros no hayamos querido, sino porque como vimos en esta pandemia, los pacientes con enfermedades crónicas vienen ya con falta de oportunidad, es decir, vienen complicados, vienen cuando ya están en una fase de descompensación aguda, pero grave, y por lo tanto la atención no fue oportuna, digamos, por ellos mismos, ¿sí? Porque ellos no acudieron cuando debieron. Y bueno, la segunda parte que es bien importante y que cuando estamos en formación quizás la recordamos, estamos más cercanos a los pacientes, pero con el paso de los años nos vamos olvidando de que los pacientes son personas, que no son enfermedades, no es el paciente de la 312, no es el paciente diabético, no es el paciente descompensado, no, es el señor Juanito López que tiene una familia, que se le acaba de morir la esposa por COVID, y entonces está viudo y que no tiene recursos económicos y que no tiene quien le cuide la casa. Ese es el paciente que estamos atendiendo, que es una persona y que tiene sus propias necesidades y su propia realidad. Y esto es bien importante porque la medicina tiene que ser humanizada, tiene que dar esta atención de tal forma que nuestros pacientes se sientan bien atendidos y en realidad mejoren. Y eso es de lo que un poco quisiéramos hablar ahora. Entonces, cuando hablamos de abordaje humanizado, un poco lo que les estaba diciendo, no existen enfermedades ni enfermos, sino personas únicas e irrepetibles que tienen necesidades, miedos y requerimientos propios. Y piensen en ustedes mismos. Quizás si regresan a ver al compañero de al lado que tiene quizás la misma edad, más o menos la misma situación económica, pero quizás no es la misma situación familiar, o quizás viene de provincia, quizás es un compañero que le cuesta un montón acudir a la universidad porque vive solo, no tiene quien le ayude para hacerse sus propios alimentos, realmente tiene problemas tal vez ahí de depresión. Y cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de los otros, realmente podemos atender de una manera adecuada. Si no lo hacemos, podemos sí atender, podemos atinarle al diagnóstico y al tratamiento, pero realmente dar una atención integral, eso sí que no lo vamos a lograr si no nos ponemos en los zapatos de las otras personas. Y es así como hay algunas instituciones, y por ejemplo aquí he tomado un abstracto de lo que nos dice Plaintree, que es una organización que se encarga de certificar con este enfoque de atención centrada en la persona. Y lo que ellos nos dicen en referencia a la atención centrada en la persona es que es un cuidado planificado, con la activa participación de los pacientes y sus familias, o cuidadores definidos por los mismos pacientes. Muchas veces la familia no necesariamente está al lado del paciente, quienes, en coordinación con el equipo de salud, trabajan para lograr objetivos de salud, tomando en cuenta sus preferencias y valores respecto a su salud y su cuidado médico.
Y este es un valor que está basado justamente en los cuatro pilares de la bioética, que son autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Nosotros siempre debemos respetar la autonomía del paciente, lo que quiere, lo que decide y lo que él prefiere, y tomar decisiones en conjunto. Ya no estamos en la época en la que el médico, después de Diosito, usted doctor, y usted lo que me diga. No, realmente el paciente debe empoderarse, debe conocer de su patología y las decisiones deben ser tomadas en conjunto y con un grado de corresponsabilidad para que realmente ese tratamiento sea efectivo. Entonces, yo les voy a dar nada más tres cosas grandes que creo que es un abrebocas para lo que se viene en las jornadas, de lo que podemos hacer para dar una atención integral, para tratar de una mejor manera a nuestros pacientes. La primera es una comunicación efectiva. Y cuando hablamos de comunicación efectiva, nosotros creemos que solo con hablar ya nos comunicamos y no es así. La comunicación efectiva incluye ponerse en los zapatos del otro, establecer buenas relaciones interpersonales, porque cuando no hay una buena relación médico-paciente, créanme que el paciente no mejora. Por eso es que muchas veces los pacientes escogen a sus médicos, pero los médicos también escogen a sus pacientes. Tienes un grado de empatía, de quererles a tus pacientes. La medicina no solo es una ciencia, es un arte, y es un arte que incluye mucha humanización. Y esta comunicación debe ser empática, es decir, clara, directa, entendible. A veces nos metemos con un montón de tecnicismos y el pobre paciente no entiende nada. Y realmente tenemos que tratar de hacer que el paciente entienda. Nosotros tenemos el conocimiento, a veces creemos que tenemos más conocimiento de lo que tenemos, pero realmente lo importante es que ese conocimiento pueda llegar a la persona que debe llegar, es decir, a nuestros pacientes. En este contexto, informar y educar al paciente. Nunca está de más darse un tiempo, 5, 10, 15 minutos, para graficarle al paciente, para darle una hoja, que el paciente pueda llevarse ese documento a su casa y pueda digerirlo, pueda entenderlo y que estemos abiertos a cualquier pregunta. Ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta está de más, porque si el paciente necesita esa información es porque realmente le va a ayudar para su cuidado. Y como les decía, tomar decisiones en conjunto, respetando lo que el paciente quiere. Evidentemente habrá cosas de las que tendremos que negociar. Yo siempre pongo el ejemplo de que los testigos de Jehová pues no aceptan transfusiones y muchas veces hemos tenido estos casos en el hospital y tenemos que trabajar en conjunto para ver cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Y de todas maneras, muchas veces ellos tienen la libertad de no aceptar estas transfusiones y muchas veces se convierten también en dilemas éticos, pero que cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de los pacientes podemos realmente entender y darles esta conexión para que tomen las mejores decisiones. Así que involucrar activamente al paciente y a su familia en su cuidado es una de las cosas que hacemos en el hospital. Ustedes acá a mano derecha pueden ver, tenemos unas pizarras informativas en las cuales, aparte de poner información para el paciente, dejamos un espacio para que los familiares o los pacientes pongan sus dudas o inquietudes. Y de esta forma tratamos de entablar una mejor relación médico o profesional de salud y nuestros pacientes. La segunda cosa es ya nosotros como médicos o como profesionales de salud, enfermeras, tecnólogos, no estamos al lado y a la cama del paciente todo el día. Quien está muchas veces es la persona que le cuida. Entonces es tan importante nuestro cuidado y nuestras indicaciones como el hecho de tener un programa de un socio cuidador. Es decir, los cuidadores deben ser socios y aliados del médico y poder trabajar en conjunto y de una manera armónica para lograr los mayores beneficios del paciente. Y para eso nosotros tenemos también acá en el hospital la propuesta de un programa de alfabetización del paciente, y esto hay en muchos lugares, es decir, cómo hacemos para que nuestros pacientes conozcan de su enfermedad, sean pacientes expertos en su enfermedad, puedan empoderarse y puedan asumir los cuidados como se debe. En este sentido, también fomentar todo lo que son hábitos saludables, específicamente cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles. Ustedes saben que buenos hábitos en relación a actividad física, alimentación, higiene del sueño, incluso salud mental y otros son totalmente importantes. Y también trabajar en desincentivar hábitos nocivos. Estamos hablando de alcohol, drogas, malos hábitos alimenticios, malos hábitos del sueño que muchas veces tenemos que trabajar muchísimo en los hábitos para propender unas actividades de promoción de la salud y evitar complicaciones en nuestros pacientes crónicos. Y como les decía, igual, tomar decisiones en conjunto. Esto se repite porque es bien importante que el paciente esté de acuerdo
y crea que es importante lo que debe hacer. Si no, créanme que ustedes les pueden decir, vea, deje de fumar, deje de comer dulce, deje de picar en la noche y el paciente no lo va a hacer si no entiende la importancia que eso tiene para su recuperación. Y por último, cuando hablamos del continuum del cuidado, y esto se refiere un poco más cuando hemos tenido pacientes que ya han acudido a nuestra consulta o al hospital y han tenido que estar algunos días en internación. Aunque no lo crean, muchas de las reagudizaciones o de las complicaciones o de los reingresos de los pacientes son porque no tenemos una buena cultura o una buena estrategia de continuum del cuidado. ¿Y a qué se refiere esto? Primero tenemos que tener un plan de alta adecuado, es decir, que no sea técnico, que el paciente lo pueda entender, que el paciente sepa qué le estamos diciendo, cuáles son los medicamentos, a qué hora debe tomarlos, cómo debe tomarlos. Yo siempre cuento también una anécdota que me comentó una doctora muy amiga que me decía que cuando estaba atendiendo en la consulta de medicina familiar, había un espacio de postconsulta y bueno, ella ya le dio la receta y le dijo, tomes estos medicamentos y que luego regresa a la enfermera que estaba en postconsulta y le dice, doctora, el paciente me está preguntando que qué marca de café toma. Y la doctora dice, yo no le he mandado a tomar café. Sí, 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 él dice que le mandó a tomar una cucharita de café cada 8 horas. Y no, lo que pasa es que cuando uno pone las indicaciones dice, tómese cucharita del tamaño de la cucharita de café, el jarabe y tal. Entonces, lo que nosotros decimos muchas veces es mal interpretado y es bien importante que estas indicaciones nosotros verifiquemos que existe el total entendimiento por parte de nuestros pacientes. Así que también va a haber un taller de comunicación con estas herramientas que podemos utilizar. Les invito también a que lo revisen en nuestras próximas jornadas. Luego tenemos otra estrategia que es de llamadas post-atención, llamar al paciente a ver cómo está, cómo se ha sentido, qué complicaciones o qué riesgos tiene o qué no entendió del plan de alta. Y eso está descrito como una buena práctica para evitar justamente complicaciones en los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Evidentemente, el cuidado domiciliario cuando se requiere, muchos pacientes necesitan a veces una medicación diaria inyectable o necesitan cuidados de herida o necesitan, por ejemplo, fisioterapia física o rehabilitación en el área cardiopulmonar y todas estas cosas se pueden hacer a domicilio para evitar justamente lo que decíamos al inicio de que estos pacientes no quieren venir al hospital, poderles ofrecer estos cuidados para que ellos puedan sentirse cómodos en su hogar y seguir con el tratamiento de larga data. Luego, otras intervenciones que ahora están muy en auge y que realmente se han visto que pueden ayudar muchísimo en los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles es la telemedicina. Bien tratada, bien realizada, con protocolos en los cuales garanticemos que estamos dando una buena atención, es una herramienta que está probada que se puede utilizar. Y lo que ya les decía, que siempre en estos procesos habría que incluir al socio cuidador, así que tenemos que tener estas habilidades y estas destrezas, no solo técnicas, científicas, sino de comunicación y de poder dar realmente las indicaciones adecuadas a nuestros pacientes. Y bueno, con esto yo quiero terminar porque no quería hacer que esto sea un monólogo. Dijimos inicialmente que quisiéramos que fuera un conversatorio, así que pues yo dejo abierto el espacio a preguntas, a inquietudes, a cualquier cosa que quisieran comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ruilova, por su participación. Esperamos que haya sido esta charla muy enriquecedora para todos quienes nos acompañan la mañana de hoy. Y por supuesto, vamos a ver si es que hay alguna pregunta en el chat para poder dar respuesta. Les recordamos que tenemos este espacio y estos minutos de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos ponerla en el chat. Mientras tanto, doctora, quiero empezar yo con algunas preguntas para usted. Le agradecemos mucho por la charla, un tema muy importante para poder evolucionar en el tema de la educación, de la medicina. Y en este contexto quiero hacerle algunas preguntas que nos hacen llegar aquí a través del chat. Dice, ¿cómo fomentar hábitos saludables en personas con SNT? Ok, muy bien. Cuando hablamos del fomento de hábitos saludables, eh, primero tenemos que tener claro un concepto, y es que los hábitos se fomentan por la repetición de actos. Para uno conseguir un hábito, tiene que repetir un acto 30 días. Eso está aprobado. Entonces,
para nosotros, por ejemplo, fomentar hábitos saludables, y voy a dar un ejemplo en ejercicio físico, es decir, paciente con una hipertensión arterial que muy probablemente se pudiese controlar con una dieta adecuada y aumentando su actividad física, pero que no hace nada ahora. Entonces, tenemos que empezar primero diciéndole la importancia de lo que es moverse y la actividad física, pero luego darle herramientas prácticas. Lo que hago con los pacientes es decirles, ok, usted hoy va a empezar a caminar 5 minutos. Y les hago una tablita, ¿no? Lunes 5 minutos, martes 7 minutos, miércoles 10 minutos, jueves va a empezar con 10 minutos y viernes va a terminar con 15. Poco a poco, que sea gradual, que no le cueste, que no le duela, que no le moleste. Preguntarle sus preferencias, o qué prefiere. ¿Prefiere caminar? ¿Prefiere nadar? ¿Prefiere tal vez hacer bicicleta? ¿Qué es lo que más le gustaría? Entonces, tomar en cuenta sus preferencias. Y en cuanto a eso, adaptar nuestras prescripciones o nuestras recomendaciones. Y también tener aliados, es decir, usualmente los pacientes crónicos vienen con el esposo, la esposa, o con la mamá, con el tío, qué sé yo, hacernos aliados, y que, por ejemplo, en hábitos de actividad física pudiesen ellos compartir estos momentos con gente, porque es más fácil, por ejemplo, hacer actividad física con personas y acompañado. Entonces, esta persona tenemos que identificar cuál sería nuestro socio, nuestro aliado en el cuidado, y recomendarle para que esta persona pueda acompañarle en estos momentos. Entonces, a lo que voy es que el tema de hábitos no es fácil. Quizás es mucho más fácil dar una prescripción clínica, por ejemplo, prescribir losartán o prescribir algún diurético y decirle ya, con eso está bien, pero realmente a largo plazo el cambio de hábitos es lo que le va a cambiar la vida. Entonces, eso tenemos que darlos siempre un espacio en la consulta para hablar de hábitos saludables y para también desincentivar los hábitos nocivos. Entonces, en este sentido, si hablamos de hipertensión, entonces actividad física y la dieta, por ejemplo, baja en sal, y decir, darle ciertos truquitos, por ejemplo, quite el salero de la mesa, no coma comidas procesadas. Entonces hay que darles a veces a los pacientes ciertos tips o ciertas herramientas, y poco a poco. Tampoco queremos que en una consulta le vamos a dar toda la prescripción de actividad física, de quitarse todos los hábitos nocivos y de la dieta. Por eso es que las enfermedades crónicas no transmisibles son de larga data también en el tratamiento. Hay que ir cambiando hábitos poquito a poco e incentivarles a nuestros pacientes para que vean los beneficios en el largo plazo. Eso es lo que yo podría recomendar. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, buenos días, ¿qué aconseja si el paciente no tiene un cuidador principal y vive solo? Bueno, esa es una realidad lastimosa que estamos viendo cada vez más en nuestros países latinos. Quizás con suerte vemos esto menos, sí tienen usualmente quien les cuide, pero cada vez vemos que los pacientes están más solos. Entonces ahí lo que se ha recomendado es buscar tal vez alguna persona que pueda apoyarles en ciertas actividades, ¿sí? Es decir, si la persona realmente está sola, no tiene hijos que les cuiden, no tiene sobrinos, no tiene alguien que pueda apoyarles, es decir, tratar de buscar una persona que pueda hacer ciertas actividades, sobre todo en el tema de alimentación y de cuidado diario, y tratar de que esa persona sea la que le acompañe a la consulta. Muchas veces vemos que cuando están hospitalizados los pacientes, están familiares ahí, que son quienes pagan la cuenta, pero no son quienes le cuidan. Entonces nosotros tenemos que saber identificar quién es esa persona que puede ser la que acompañe y la que cuide al paciente. Ahora, si es que no hay realmente esta posibilidad, es por temas económicos, que muchas veces es el limitante, realmente tendríamos que ver si es que hay alguna institución que pueda solventar este ámbito. Creo que en el Ecuador estamos en pañales en eso, no tenemos, por ejemplo, en España hay lo que se llama las instituciones sociosanitarias, porque en España tenemos la población más de mayores adultos mayores de todo el mundo. Entonces, lo que ha visto el Estado es que hay una necesidad de generar estos espacios de cuidado sociosanitario en el cual están los pacientes adultos mayores y tienen cuidadores que pueden apoyarles en su continuum. Pero realmente este es un problema que
individualmente y como médicos quizás nos supera y tenemos que buscar ahí algunas alternativas para ver qué podemos hacer con nuestros pacientes. Pero realmente sí es un problema porque un paciente solo que no tiene, no tiene ya las actividades básicas de la vida diaria, que es como puede desenvolverse solo, sí se convierte en un problema. Tal vez ahí el tema de las llamadas, de generar estos espacios de llamadas cada semana o cada 3 días, dependiendo del paciente, van a ayudar para decirle, señor Juanito, ¿cómo está? No se olvidó de tomar su medicación, acuérdese que tiene que comer esto y tal. Entonces hay que buscar alternativas, pero realmente todavía estamos en pañales, creo yo, acá en el país y esto se irá generando poco a poco y nosotros desde el hospital ya nos hemos dado cuenta de esto y por eso estamos promoviendo justamente este continuum del cuidado y vamos a implementar programas en relación a esto. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿cómo garantizar un cumplimiento adecuado de tratamiento o control del mismo mediante telemedicina en enfermedades crónicas en general? Bueno, la telemedicina es algo que está en auge, está en innovación y ustedes que son, pues, no sé si millennials o evidentemente mucho más jóvenes que yo, realmente van a tener esta tecnología a disposición y más bien yo les voy a envidiar un poco, digo yo, porque realmente la tecnología sí puede ser de gran ayuda. ¿Cómo hacerlo? Creo que tiene que haber una estructura, es decir, no solo me siento en una pantalla y le empiezo a escuchar al paciente, sino que tengo que saber cómo hago una anamnesis guiada, cómo puedo hacer un examen físico y hay ciertas herramientas. Por ejemplo, cuando tú ya tienes un paciente con enfermedades crónicas al cual le vas a ver por telemedicina algunas veces, tienes que decirle que se compre un oxímetro de pulso o que se compre un tensiómetro que pueda él mismo tomarse la presión arterial y tal vez que tenga una buena cámara para que tú puedas de alguna manera examinarle. Entonces, no digo que la telemedicina va a suplantar a la medicina presencial, eso no es posible, pero sí se puede alternar de tal forma que no le tengas que ver cada mes presencialmente, sino que tal vez cada 3 meses le vayas a chequear. Entonces, estas herramientas de tener una buena cámara, de educarle al paciente, de decirle que tenga ciertos instrumentos, puede apoyar para dar una buena telemedicina. Y evidentemente hay ciertas especialidades que están como más hacia esa onda. Por ejemplo, si hablamos de dermatología, por ejemplo, la dermatología, como es mucho visualizar las lesiones, es fácil que se pueda hacer vía telemedicina. Otras especialidades como psicología o psiquiatría, que incluso te pueden dar más tiempo. Pueden ser como las más óptimas para utilizar estos instrumentos. Y yo seguro que creo que ustedes van a estar expuestos a muchísima más tecnología y luego nos darán charlas de cómo hacerlo de mejor manera porque son tan ya usadores de tecnología que realmente ustedes nos van a dar las soluciones en este tema. Y esperemos que así sea, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿cómo podemos fomentar el aspecto de que tratamos pacientes y no únicamente números o enfermedades? Esto tomando en cuenta que somos mayormente externos e internos rotativos. Muchas gracias. Perfecto. Qué linda pregunta, la verdad. Yo siempre, cuando doy las charlas a los internos y a los externos, les digo que ustedes son generadores de cambio, porque son quienes van a ser nuestros médicos. Yo digo, hay que formar bien a los internos y a los externos, porque cuando yo esté viejita, van a ser ustedes quien me trate, y yo creo que me traten con cariño. Entonces uno puede ser generador de cambio desde el espacio en el que esté. ¿Y cómo hacerlo? Teniendo esta relación mucho más cercana con los pacientes. Ustedes muchas veces tienen más tiempo que el médico tratante, entonces involucrarse con sus pacientes. Si ustedes tienen un paciente que está en la cama 1, señora Juanita, preguntarle a la señora Juanita no solo acerca de su patología, ni a ver cómo amaneció hoy, signos vitales, orinó, no orinó, canalizó gases, está hinchada, no hinchada, no, sino ¿y cómo está? ¿Le han venido a ver? ¿Le visitó a alguien? ¿Necesita algo? ¿Se siente sola? ¿Quisiera algo diferente aparte de la medicina? ¿Que alguien le lea? ¿Cuál es su música favorita? Es decir, nosotros apersonarnos como si como si fuéramos nosotros. Digo, la mejor forma de no perder esta carga de humanización en la medicina es tratar como quisiéramos que nos traten a nosotros o como quisiéramos que traten a nuestra madre o a nuestro padre. Y eso no olvidarlo nunca. Y créanme que eso se contagia, porque cuando la señora Juanita le va a entrar a usted,
también usted le va a decir su nombre, va a decir, bueno, yo soy Marisol, también pueden contar alguna cosa suya y entablar realmente una relación. Y el paciente se va a hacer sentir cuidado y querido. Y esto evidentemente le va a alentar al paciente. Y otra cosa que es un valor agregado, que no es que por eso uno lo hace, pero cuando uno tiene una buena relación médico-paciente, está descrito y está comprobado que las demandas legales y las quejas disminuyen ostensiblemente. Incluso si uno ha errado y ha equivocado un diagnóstico o un tratamiento, si tiene una buena relación médico-paciente, este paciente no se va a quejar porque tienen esta relación en la que sabe que las cosas usted la hizo de buena fe. Así que más bien yo les invito a ser generadores de cambio, a que demuestren a veces a los médicos viejos que se han olvidado de que están tratando con personas en esta atención humanizada, en esta atención dedicada y personalizada. Y más bien ojalá esta charla, y si es que Dios mediante puedan asistir al Congreso, les incentive este chip para que ustedes nunca lo pierdan en su atención, porque a veces los médicos ya de larga data sí han perdido un poquito este tema de tratar así con humanización a los pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas más. Vamos a terminar con estas 3 preguntas más que tenemos en el chat para continuar con nuestras labores. Tenemos una pregunta más y dice, ¿cómo es posible controlar la polifarmacia en adultos mayores para que no haya interacciones no deseadas? Muy, muy buena pregunta. A ver, primero la polifarmacia se hace porque los médicos damos polifarmacia, ¿no? Es decir, me duele el estómago, meprazol, estoy con dolor acetaminofén, no puedo dormir sopiclona, tengo un poquito de molestias al caminar, démosle, tengo osteoporosis calcio y tal. Entonces, una regla básica y general es que un adulto mayor no debería recibir más de 5 fármacos y muchas veces les damos cosas por si acaso o cosas que en realidad no necesariamente tienen que tomar. Entonces, la primera cosa es que uno como médico, y para eso tienes que verificar, hacer una buena historia clínica, porque como a veces vienen de varios otros especialistas, uno debería hacer una conciliación de medicamentos. Decir, a ver, cuénteme, doña Juanita, ¿qué nomás está tomando? Entonces me tomo para la presión, para la garganta, para la artritis, para ni siquiera ni sé cuánto. Ok, ¿qué de estos realmente es necesario y debe usted tomar? ¿Y qué realmente podríamos ir quitando? En los adultos mayores el ejercicio es ir quitando medicación en lugar de ir poniendo. Primera cosa. Y la segunda cosa es que también los adultos mayores tienden muchísimo a la automedicación. Entonces, es que me fui a la farmacia, a mí mismo el otro día era, no, es que me dolía tal cosa y me dieron sangre de drago, o me dieron tal cosa. Entonces, la automedicación, incluso aunque esta sea aparentemente naturista, hace muchísima interacción. Entonces, también quitarle todas las agüitas, los naturales y tal, y decirle, vea, usted no puede tomar nada excepto que yo le prescriba, porque ahí sí las interacciones van a ser graves y a veces no sabemos si la patología por la que viene el paciente es por lo que la molestia como tal, por el problema cardíaco, pulmonar, metabólico, o es por la interacción medicamentosa. Entonces, realmente una buena práctica, y algún médico también muy querido que nos decía es, no más de 5 medicamentos a un adulto mayor. Hay que irle quitando medicamentos y no a la automedicación. Con eso tal vez controlemos esto. Y la tercera cosa que yo recomendaría es que tengan clarita la medicación. Cuando hablaba yo en la diapositiva acerca de plan de alta, deben tener claramente identificado qué medicación es la que están tomando, cuál es el nombre genérico, cuál es el nombre comercial, a qué hora se toma y para qué sirve. Muchas veces, si ustedes les preguntan a los adultos mayores y les dicen, yo tomo esta, pero no saben para qué sirve. Entonces, este es un proceso de educación que a veces puede costar tiempo, pero es parte justamente de nuestra atención. Y también a los médicos a veces les digo, nosotros revisamos muchísimo las historias clínicas y la documentación, y dicen, es que hay tanto papeleo y tal. El papeleo es parte del trabajo, pero también la educación y el tomarse tiempo para tener esta relación con el paciente es parte del trabajo. No solo el diagnóstico científico técnico y el tratamiento y la prescripción es del trabajo, todo es de este trabajo. Nos metimos a ser médicos, pues incluye esto. Así que hagamos un esfuerzo por justamente dar una buena atención y con calidad, ¿no?
Muchísimas gracias, doctora Ruilova. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, buenos días, mi madre fue recientemente atendida en el IES. Considero que a pesar de no haber gente, la atención del médico fue muy egoísta, realizando procesos sin explicar al paciente. La promoción de la relación médico-paciente es reciente porque hasta ahora no he recibido la atención que quisiera, con empatía ni respeto. ¿Qué opina, doctora? Bueno, por suerte ustedes son gestores del cambio, ¿no? Yo digo, nada es eventual en la vida, por algo estamos conversando de esto y quizás ustedes son los que tienen que hacer ese cambio. Y además, como pacientes, uno tiene que saber que también tiene derechos y quizás hemos estado acostumbrados a no conocer nuestros derechos como pacientes y cuando uno está como paciente debe alzar la voz también y decirle, oiga, doctor, si quiero que me trate como persona y hacerle un recuerdo de eso. Quizás no le cambie al doctor porque uno también no está en las capacidades de cambiar a las personas, pero sí hacer lo que uno pueda como agente de cambio. Y si usted se está formando como médico, acordarse de eso. Como digo, ponerse en los zapatos de las otras personas el momento de atender, atenderle como si fuera mi mamá a la persona a la que estoy atendiendo, nunca olvidarse de eso. Como digo, uno no puede tener incidencia o a veces sí sobre otras personas, pero sí lo que uno hace cambia e incide de una manera positiva y todo devuelve. Y les digo, y les voy a dar también ejemplos. Eh, Cuando en algún momento trabajé en un hospital público y uno es médico, tal vez tratante, a veces encontramos ciertas actitudes, también incluso en tema de relacionamiento con nuestros colegas de trabajo, es decir, el médico es el médico, yo soy neurocirujano, intervencionista y tal, y me he formado tanto y vine de tal sitio, entonces tengo también unos egos grandes, ¿no? Y eso también trasciende, pero cuando es al revés, es decir, cuando el neurocirujano intervencionista que viene formado de tal sitio, el momento que ve a un paciente complicado, se pone a empujar la camilla, todo el mundo lo hace, ¿sí? Entonces, es la actitud de uno lo que uno puede generar el cambio en los otros también, tanto en los profesionales, de los colegas, como en los pacientes. Así que yo les invito a que ustedes sean estos generadores, estos gestores de cambio. Y si me decía que es algo nuevo, realmente tal vez sí, antes, hasta hace un tiempito, la medicina era medicocéntrica. Si ustedes se dan cuenta, eh, cuando van a atender un parto, la posición no es cómoda para la paciente, ¿no? Esa posición de litotomía con las piernas acá, lo menos que cómoda. Es cómodo para el médico, para el ginecólogo que se sienta y espera el bebé, ¿sí? Y era una medicina que estaba centrada en las decisiones del médico y en las preferencias del médico. Sí se ha cambiado y yo creo que en eso somos afortunados de estar en este cambio de rol, de hacerlo paciente céntrico o humanizado, que es finalmente, y darnos cuenta de que eso nos va a generar mucha más satisfacción como médicos, pero sobre todo va a mejorar la vida de los pacientes. Así que nada, yo les invito a ser generados del cambio, no importa si los otros no cambian, cambien ustedes sean la diferencia. Eso es lo que ustedes son y ojalá ustedes que hagan la diferencia me atiendan a mí cuando sea viejita. Ojalá me vean y digan, ve, ya me dio una conferencia, le va a atender bonito. Muchísimas gracias, doctora, por eso y por esta ponencia tan maravillosa. Vamos a terminar con esta pregunta para despedirnos y recordarles un poco también el contexto de la charla de hoy, las jornadas médicas y hacerles una invitación. Nos preguntan, ¿esta necesidad al adulto mayor es cada día más fuerte? ¿Podemos colaborar con estimulaciones psicocognitivas? Bueno, ahora hay muchísimas terapias o estrategias que realmente, como bien dice, el adulto mayor va a ser nuestro paciente estrella. Es decir, cada vez vamos a tener más adultos mayores, pero además más adultos mayores en mejor estado. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. No, realmente no conozco muchísimo acerca de estimulaciones psicocognitivas, soy sincera, pero realmente creo que todas estas terapias suman. Es decir, lo importante es que tengamos siempre en cuenta las preferencias de los pacientes, los gustos. Hay muchos pacientes que gozan mucho de las estimulaciones psicosensoriales. Entonces, si estos pacientes quieren que se les lea, o tener estímulos visuales o hacer terapias tipo de relajación, lo que creo que es importante es preguntarles a los pacientes. Muchas veces nosotros decimos, esto le va a servir,
pero realmente el paciente quiere, el paciente necesita, es su estilo. Es decir, no a todos nos gusta hacer actividad física, no a todos nos gusta el arte, no a todos nos gusta todo. Siempre lo que yo diría es más allá de una terapia específica que sea la panacea, preguntar, investigar en su paciente qué es lo que le va a ir mejor. Yo les doy así, ya con esto termino, tal vez ha sido una charla, creo que pese a que no les puedo ver, espero que hayamos podido conectar. Y digo, dentro de esto psicosensorial, cada uno debería entender cuál es el sentido que más a uno le afecta. Y yo les digo, para mí es el olfato. Entonces, si yo entro a un lugar y el olor es agradable, me siento muy, muy bien. Y al revés, si es que el olor me es desagradable, quiero salir corriendo. Entonces, tal vez enfocarnos en qué es lo que el paciente le puede estimular para bien o para mal y trabajar sobre ello. Eso sería como lo que yo les podría decir. Métanse sus pacientes, traten de ver qué es lo que les gusta, cuáles son sus preferencias, sus gustos, y con eso seguro que les va a ir súper bien. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos quienes han participado en esta charla del día de hoy. Queremos extenderles esta invitación a formar parte de las Jornadas Médicas Voz-Andes 2022, calidad, seguridad y experiencia del paciente, del 14 al 16 de marzo. Las inscripciones están abiertas, pueden ingresar a nuestra página web del Hospital Voz-Andes y también llamarnos al 407100. Estamos muy gustosos de haber podido compartir con ustedes esta experiencia. Muchísimas gracias, doctora, por esta jornada que hemos tenido el día de hoy. Y nuevamente, quedan todos invitados a las Jornadas Médicas Voz-Andes para seguir viviendo estas experiencias diferentes y aportar a la humanización de la medicina. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Lindo día, buen día. Es tu momento de descubrir, crecer, compartir, innovar y caminar juntos hacia una atención más humanizada centrada en la persona. 34ª Jornadas Médicas Voz-Andes. Calidad, experiencia y seguridad del paciente. Del 14 al 16 de marzo del 2022. Auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Expositores nacionales e internacionales. Hospital Voz-Andes Quito. Avalado por la UDLA.